Bueno, un fraterno saludo y filial y fraterno, son dos palabras preciosas, porque somos hermanos, hacemos parte de la misma familia del reino de los cielos, tenemos un mismo papá, una misma mamá, entonces somos hermanos. Por tanto, es un fraterno y filial saludo, porque lo fraterno no va con lo filial, no necesariamente. Yo puedo ser muy fraterno, pero no soy tu hermano. Y puedo ser filial, pero no necesariamente tengo filiación, o sea, tengo un vínculo familiar contigo, pero no puedo ser fraterno. Entonces lo fraterno y lo filial no es que vayan relacionados, pero por eso digo que un cordial saludo fraterno y filial, pero primero filial, porque somos hermanos en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Hoy tenemos un encuentro muy bonito que es ese encuentro para hombres de influencia, hombres que dejan huella, que marcan, que quieren dejar esa influencia significativa en el corazón de los demás, en especial en el primer ministerio de todos, que es nuestra preciosa y hermosa familia. Entonces estamos hoy reunidos y tenemos una palabra muy preciosa para ti y para mi corazón, porque lo que uno predica también tiene que nutrirse de esa misma predicación. Empezamos entonces invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado, sea sublime, sea especial. Este momento sea para Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papá, ser de influencia como es a veces complejo, porque a veces queremos salir corriendo, porque a veces tenemos ministerios pero no nos comprometemos, porque a veces nuestra esposa no nos ayuda, porque a veces nuestros hijos andan en rebeldía o económicamente no tenemos ese sustento para poder dar en nuestra casa, porque tenemos constantemente situaciones incluso frente a la parte espiritual, porque dudamos posiblemente o nos nutrimos de cosas que no son tuyas y fácilmente nos perdemos del horizonte, porque no somos constantes posiblemente. Por eso venimos ante tu presencia, Papito Dios del cielo hermoso, en este momento contigo, como esos hombres de influencia, como esos hombres que marcan el corazón de otras personas, porque yo quiero ser de influencia desde lo bueno, porque he sido tal vez influencia desde lo malo. Ayúdame hoy a nacer cada vez más en ti, como ese hombre tuyo, como ese guerrero tuyo, como ese San José tuyo. Ayúdame cada vez más, como esos hermanos que tú le dijiste vayan, uno dijo que no. Tal vez yo soy ese, el que dijo que no, pero hoy quiero decir que sí. O tal vez dije que sí y no fui, sino simplemente me dije me comprometo, pero cuando hay un compromiso de por sí trato de salir corriendo. Ayúdame, Papito Dios del cielo, a nacer cada vez más en ti, a crecer en ti, a morir cada vez más a mi vieja naturaleza y estar en ti. Bendito y alabado seas por siempre, Padre. Bendito y alabado seas. Esos hombres, yo quiero ser ese hombre que deja huella, pero huella de bendición. Bendito seas. Y hoy háblame con voz de trueno. Háblame con voz de trueno. Porque a veces si me hablas suavecito, como que no quiero cambiar. Como que me acomodo a mis circunstancias y no cambio mi manera de pensar, como lo dice la palabra. Ya no quiero vivir según ya los criterios del tiempo presente, como dice la palabra en Romanos 8, 12, 2. No quiero vivir ya según las circunstancias que están a mi alrededor. Por favor, levántame. Te lo suplico, levántame. Gracias, Papito Dios, por escuchar mi oración y por llegar a mis hermanos. Amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos a compartir este evangelio que es súper hermoso el día de hoy, que tiene que ver mucho con nuestra actitud como esos hombres de influencia, como esos hombres de futuro, como esos hombres que dejamos huella, que marcamos la diferencia. Y es pues la muerte de Juan Bautista. Es súper interesante este pasaje bíblico porque dice lo siguiente, está en Mateo 14 del 1 en adelante. Por aquel mismo tiempo, del 1 hasta el 12, por aquel mismo tiempo, Herodes, recordemos que eran tres, Herodes el Grande fue el que vivió fue en la época de José, en la época de mi Jesús cuando era pequeño, Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que mandó matar a los niños. Y luego sus dos hijos, Herodes Antipas y Herodes Filipo. Y Herodes Antipas se metió y vivía con la mujer, con la esposa de Herodes Filipo.
Y Juan Bautista pues le reprochaba bastante eso y le decía que no lo hiciera, y se lo decía fuertemente. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande y el rey de Israel, escogido no por el pueblo de Israel sino por los romanos, él le tenía miedo a Juan Bautista, mucho miedo. Le gustaba escucharlo, pero no hacía caso. Entonces, con ese contexto, leamos ahora sí el Evangelio. En aquel mismo tiempo, Herodes, el que gobernaba Galilea, oyó hablar a Jesús y dijo a los que estaban a su servicio: ese es Juan el Bautista que lo ha resucitado. Por eso tiene poder, este poder milagroso. ¿Sí ves qué particular? O sea, él fue el que le quitó la vida a Juan Bautista, Herodes Antipas. Y cuando le quitó la vida, pues obvio que cuando ve a Jesús hablar y predicar, entonces de igual manera dice: él es Juan Bautista, porque lo ha resucitado. Qué curioso. Y ahora cuentan la historia del Evangelio de cómo fue que él le quitó la vida a Juan. Es que Herodes había hecho arrestar a Juan y llevarlo encadenado a la cárcel. Lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Pues Juan había dicho a Herodes: no debes tenerla como mujer tuya. Herodes, que quería matar a Juan, tenía miedo de la gente porque todos creían que Juan era un profeta. Pero en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, Salomé, salió a bailar delante de los invitados. Y le gustó tanto a Herodes que le prometió, bajo juramento, darle cualquier cosa que le pidiera. Ella entonces, aconsejada por su madre, le dijo a Herodes: dame en un plato la cabeza de Juan Bautista. Esto entristeció al rey Herodes, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, mandó que se le diera lo que ella pedía. Ordenó pues cortarle la cabeza a Juan en la cárcel. Luego la llevaron en un plato y se la presentaron a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Después fueron y avisaron a Jesús. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mira lo particular, cómo Herodes se deja seducir por dos mujeres. Una en lo oculto, soterrada, que sabe que está en un pecado de adulterio porque dejó a su hermano, a su esposo Filipo, y se fue donde el cuñado de ella, a vivir con ella, a estar con ella, a cometer pecado de de adulterio con ella, con él. Y como Juan reprochaba eso, entonces ella quiso quitárselo del medio del camino. Y entonces sedujo a su hija, la convenció para que bailara, porque el hombre estaba embobado con esta mujer, con Salomé. Entonces fue y la sedujo y le dijo: ve, más que seducirla, perdón, la convenció para que bailara, y él quedara deslumbrado por el baile de ella, deslumbrado, y él le iba a pedir algo porque la mujer es muy astuta, y entonces hace que él le quite la vida a Juan Bautista. Me llama la curiosidad en este sentido, porque nosotros como hombres somos unos líderes, así no lo queramos reconocer. Pero tenemos un llamado en nuestras casas, tenemos un ministerio en nuestras casas. Y siempre como ministerio que tenemos en nuestra casa, porque es nuestro primer ministerio, y de igual manera tal vez algunos de ustedes tengan un ministerio ya dentro de un grupo, dentro de una comunidad, dentro de la iglesia, como algunos hermanos míos que están aquí, que hacen parte de nuestro ministerio, pero tienes ya un ministerio, pero primero el de la familia, porque vamos a centrarnos en él. Resulta que siempre en tu ministerio el mal va a querer, como de lugar, de sacarte del propósito de ese ministerio, de colocarte trabas para que tú no cumplas con tu ministerio, y te quiere matar. Te quiere matar, como de lugar, o sea, matar tu ministerio, acabar tu ministerio, separar tu ministerio, que tus hijos estén en rebeldía, que tu esposa esté en rebeldía, que haya dificultades, que tú tal vez busques una mujer ajena, que tú te dediques tal vez
a estar en vicios y siempre va a haber ese espíritu de Herodías y ese espíritu de Jezabel. Perdón, involucré otra que ahora voy a hablar, del espíritu de Salomé siempre rondando constantemente, rondando, para que tú cometas pecado, para que tú caigas, para que tú le quites tal vez la cabeza a otros, para que tú llegues a quitarle la vida espiritual a otras personas. Siempre va a haber eso, siempre. Inclusive ahora se me salió pues el nombre de Jezabel, que necesariamente era la esposa de Acab, el rey más malo que la Biblia habla, el rey Acab, un rey de Israel. Y Jezabel era una mujer pagana, pero una mujer que ejercía la hechicería, la brujería. Y dice Apocalipsis que tú fornicaste con Jezabel. Tú, y por eso cuando habla a las iglesias. Y son espíritus que tienen esos nombres, Jezabel, Herodías, Salomé. Y están tratando siempre de acabar contigo y seducirte para que tú, de una u otra forma, le quites la vida espiritual, no física. Tal vez has hecho no físico, porque tal vez hiciste abortar a tu esposa o a tu novia, ¿sí? Y tienes tus manos y tu conciencia manchada. Entonces, y sobre todo es lo que te digo desde la parte espiritual, cómo nos lleva a esos espíritus a quitarle la vida a nuestros hijos, a nuestra esposa, cuando la juzgamos, la criticamos, cuando a nuestros hijos, cuando, por decir algo, le hacemos daño a ellos, ¿sí? Cuando con nuestras palabras los maltratamos, cuando decimos palabras de maldición en contra de ellos, es que sus hermanos, es que sus hijos, perdón, sus amigos que tienes son unos tal por cuales y los criticas y los levantas tal vez a punta de groserías o palabras muy fuertes a tus hijos, reprochando, renegando, o tal vez en silencio te empiezas a renegar porque me tocó esta familia y empiezas a proferir palabras de maldición en contra de tu propia familia, en contra de tu esposa porque tal vez no te quiere, porque tal vez está con otro hombre, o porque tal vez te hace la vida imposible, o porque tal vez no te permite que tengas una mujer ajena, o porque tal vez te está juzgando porque ves cosas impropias en la televisión. Entonces, siempre, 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 de una u otra forma van a haber espíritus que te van a tratar o bien de que tú asesines espiritualmente a alguien o que tú estés en el mundo, siempre tratando de buscar la mujer ajena o buscando las cosas ajenas o estando en el vicio. Esos espíritus nos están rondando, porque nosotros tenemos ya un ministerio, porque nosotros somos esos enviados de Dios para pregonar, al menos con nuestro testimonio, que es lo más importante, la presencia de Él en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, y no lo hemos hecho. Posiblemente porque cargamos con cosas del pasado, con cosas del pasado. Yo recuerdo algo que todavía, pues obvio que cuando lo recuerdo, tengo que, después de esta charla, llamar a mi hijo. Cuando él era pequeño, él de por sí, recuerden que yo soy padrastro, ¿no? O sea, mi esposa era madre soltera y mi hijo Jonathan, pues al principio pues yo era muy cariñoso con él, pero posteriormente por las cosas del mundo y por estar en el mundo, pues nació mi hija y yo le di el amor a mi hija y empecé a rechazarlo a él y lo rechazaba de una manera violenta. Le hice mucho daño, mucho daño. Incluso él tenía una conexión con Dios tan linda, pero tan hermosa, donde él escuchaba prácticamente la voz de Dios y decía unas cosas que a mí me impresionaban. Uf, me impresionaba una sabiduría. Y era un niño, como por decir algo, mira esto tan lindo. Él una vez me dice, Rafa, ¿por qué nosotros no desarrollamos el 97% de la inteligencia que tenemos? Si solamente desarrollamos el 6 o el 7%. Los más pilos y los más inteligentes como Albert Einstein y esos tipos y esos hombres así súper inteligentes del mundo, ellos tienen casi el 8 o 9% de inteligencia, el 8 más o menos. Nosotros tenemos como el 6, el 5. Entonces, ¿por qué no desarrollamos el resto? Él me dijo. Y yo le dije, ¿por qué? Tal vez porque no estudiamos, tal vez porque no somos como los japoneses que se dedican a hacer cosas muy interesantes y a trabajar toda esa parte electrónica y toda parte de robótica. Me dijo, no, porque ese 97% de inteligencia es espiritual. Y por eso no la desarrollamos. Cuando él me dijo eso, yo quedé, wow, ahora sí entiendo. Que nosotros entre más estudiemos la palabra y nos metamos en el plano espiritual, más inteligentes nos vamos a volver. ¿Mm? No tanto en lo humano, sino sobre todo por la sabiduría. Interesante. Me llamó mucho la atención
porque él tenía esa conexión con Dios y hablaba de esa manera tan linda, pero en un momento de rabia, un momento de odio, de todo ese odio que yo tenía en mi corazón, resulta que él me dijo algo que Dios le había dicho y era algo muy hermoso, pero me lo decía con respecto a mi comportamiento. Entonces salió el macho alfa de mi ser, salió ese deseo no me toques, usted no es el que me dice, yo soy el papá, el dueño, el señor, el al macho alfa de la casa, a mí que me viene a decir, y empecé a imponer las cosas. Le dije, además, ¿usted qué está escuchando? ¿Usted cómo sabe si esa es la voz de Dios? ¿Quién sabe si es la voz del demonio? Empecé a criticarlo. Y él se sintió tanto que dijo, nunca más voy a volver a escuchar la voz de Dios. Y se negó a escuchar la voz de Dios. O sea, que le maté su espíritu con mi actitud. Últimas son bobadas. ¿O qué implicación tiene? Ahora que conozco al Señor, pues lógico, gracias a Dios Él se ha ido conectando paulatinamente y ahora pues, tiene un matrimonio muy lindo, unos hijos súper hermosos y se ha conectado muy bien con el Señor. Ahora, como les decía, tengo que llamarlo porque yo no le he pedido perdón sobre esto y de todo corazón quiero decirle que me perdone por haberle matado su espíritu por tanto tiempo. Gracias a Dios, Mónica, como ha sido tan persistente, como ha sido tan, gracias a Dios, obsesiva por buscar del Señor. Qué linda. Eso ha hecho que mi hijo de igual manera también se conecte al Señor de una manera muy especial. Y créeme que a veces nosotros hemos hecho daño. Yo no sé tú con tus palabras cómo has sido, si tú has proferido maldiciones hacia tus hijos, diciendo, acuérdate que maldición es decir algo malo, decir algo inadecuado, es una maldición, decir mal. Y por mucho tiempo tal vez lo hiciste, a tu esposa de igual manera. O sea, te dejaste seducir como ese rey perverso, pues como Herodes, Antipas que se dejó seducir en el pecado, ¿no? Porque estaba en el pecado, entonces promete cosas que son de muerte. ¿Hasta qué punto tú has prometido cosas? Ahora te voy a dejar. Nunca más voy a volver a saber de usted. Como alguien, me acuerdo tanto como un familiar que ese hombre con el que vivía, de esta hermosa mujer, bueno, de nuestra familia, una, eh, una familiar, ese hombre le decía, es que yo la saqué del barro. Es que si usted no fuera por mí, no es lo que usted es ahora. Usted salió adelante fue por mí. ¿Se dan cuenta? Puras maldiciones. Entonces, tal vez nosotros estamos siendo seducidos por esos espíritus. Entonces vale la pena reconocerlos, mirar, realmente yo sí le he quitado la vida espiritual a mis hijos, los he tocado tal vez, a mi hija la he tocado, la he mirado con seducción tal vez, he buscado a otras mujeres en vez de estar con mi esposa porque la desprecio y la desecho como un trapito, ¿sí? Y la utilizo solamente cuando me conviene. ¿Cuál es mi actitud que tengo para con mi familia en general? O sea, prefiero darle a los demás afuera el bienestar y que en mi casa haya necesidad, una necesidad tal vez económica, porque te dedicas a darle a los demás y darle a tu familia extensa y se te olvida tu propia familia. Tienes pasando hambre a tus hijos tal vez. O sea, ¿cuál es tu situación? O sea, sientes que realmente Dios no te escucha en tu oración, pero también mira tu pecado, mi hermano. O sea, mira qué es lo que tienes a tu alrededor, cómo esa Jezabel, ese espíritu de Herodías, ese espíritu de Salomé están en tu vida, mi hermano, seduciéndote, porque te dejas seducir por el baile, por las cosas mundanas, por las cosas de la música que tú tal vez estás escuchando, porque todavía te gustan esos corridos, no sé, música corridos, no sé cómo le dicen, norteños, no sé cómo le llamarán, o esa música restregón, te gusta mucho, o sea, música o cosas que son impropias en la televisión y tú te dedicas a verlas. Y todos esos son espíritus que están tratando siempre de sacarte del propósito de tener realmente un ministerio muy hermoso como es el de tu casa. Tal vez tú estás tratando de hacer eso. Debes tener mucho cuidado. Yo pienso que en ese sentido, pues, tenemos que revisarnos, ¿no? Revisarnos si mi vida ha sido así, mi comportamiento ha sido así, que me impide tal vez no comprometerme en un plano espiritual. Y a veces nos llenamos de tanto orgullo y tanta prepotencia, digamos, no, suavicémoslas, como para que no nos sintamos como tan mal.
Pero cuando hablas fuerte y te dejas llevar de la soberbia en tu casa y opacas a tus hijos, los opacas, les gritas, porque no quieren reconocer, o sea, tú no reconoces tu error y quieres de pronto imponerte ante los demás, ante tu propia esposa y eres iracundo y constantemente andas diciendo cosas impropias, o sea, o tal vez eres demasiado sumiso, tan sumiso que haces que los demás sean los que dominen y tú simplemente te vuelves una persona tal vez iracunda, pero con una, nosotros en psicología le decimos agresividad reprimida, ¿no? Es de súper aparentemente súper calmadita, una sedita, pero cuando explotas, eso arrasas hasta con todo, arrasas con todo. Entonces, fíjate que siempre hay un espíritu que de una u otra forma trata de dominarnos. ¿Y cómo entonces acabar con esos espíritus? Reconociendo que nos hemos equivocado. O sea, volviéndonos unas personas orantes, yendo ante el Santísimo, yendo ante la presencia de mi Señor y decirle, Señor, te necesito profundamente. Y yo por eso te invito a que escuches esa canción de Saqueo, que es lo más de linda. No la puedo poner aquí porque estos programas se suben a YouTube y necesariamente los bloquean. Pero escucha esa canción de Saqueo. Bájame de la nube donde andaba como a más de 5.000 metros de altura. Bájame mueve la estructura de mi vida, Señor, muévela. Bájame de esa nube en la que yo me encuentro, creyéndome pues del rey Pepinito. Y quítame esa soberbia, Señor. Dime de dónde viene esa soberbia. ¿Qué es lo que yo cargo en mi corazón para que esos espíritus estén haciendo de las suyas conmigo? Para que yo no siga opacando, matando la parte espiritual. Y recuerda, tal vez tú hiciste un pecado grande que fue quitarle la vida a tu propio hijo, cuando hiciste abortar a tu novia o hiciste abortar a tu esposa. Tremendo, ¿no? Entonces, reconoce tu error. De verdad, el ministerio de reconciliación cuando uno se confiesa, a veces no es suficiente, pero si tú lo haces de corazón empieza una vida de transformación. Cuando tú lo haces completamente arrepentido y pídele perdón a Dios. Ahora, si tú ya le pediste perdón a Dios y este proceso ya lo hiciste, ya reconociste que ese espíritu te estuvo seduciendo y que tú caíste de una u otra forma, entonces lleva una vida de santidad, mi hermano. Lleva una vida de santidad. O sea, no te vuelvas a caer y si esto te está diciendo el Señor hoy, te está hablando a tu corazón, es porque tal vez estás permitiéndote que esas pequeñas zorras que se comen el viñedo en flor esté llegando a tu vida. No lo permitas, porque somos de influencia. Tú eres de influencia. Yo quiero ser cada vez más de influencia para no seguir matando el espíritu que incluso a mi hija y a mi esposa lo hacía. Sí, acabar con el espíritu de ellos. ¿Usted para qué va a misa? ¿Usted para qué habla? ¿Usted para qué se dedica usted a buscar de Dios? ¿Sí? Y te deja seducir por esas cosas, porque el mal siempre está como león rugiente, buscando a quien devorar. Bendito y alabado sea el Señor por todo lo que nos da. Recuerda arrepentirte, porque una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. Entonces que sea no simplemente, uy, sí caigo en cuenta de esto, me doy cuenta de esto, pero ¿qué? Si sigue otra vez la misma historia. La mula que vuelve al trigo y el perro que come su vómito. Lo mismo, vuelves a lo mismo. Entonces si esta palabra te mueve, hermano, es para que empecemos a cambiar de actitud y sea frecuente y perseverante. Porque a veces nos da perecita y las cosas del reino. Siempre le buscamos un pretexto. A una u otra cosa tengo mucho que hacer, mi trabajo, que fue, que fue, que. Entonces, o los argumentamos de la persona tal vez que predica, tal vez te argumentas conmigo por una u otra cosa, lo que sea. Tal vez porque te parezco, de verdad, me parezco tal vez a tu papá, que te hizo daño o te reflejo alguna cosa, alguna cosa habrá en tu corazón y no te vuelves constante. Entonces, bendito sea el Señor por lo que nos habla hoy, por lo que nos dice. Dios te bendiga y te invito que todos los sábados a las 6:30, si tú deseas acompañarnos en nuestro ministerio, venga y nos acompañes. Compartimos un momento bien agradable, porque después de esta charla, pues hablamos, de pronto si alguien tiene algún testimonio, si alguien quiere hacer algo, de pronto compartir algo más, lo puede hacer. Entonces te invito a que nos acompañes. Aquí estás, te dejamos aquí nuestros contactos, o si quieres que nosotros te atendamos, estamos a tu entera disposición. Dios te bendiga.